Racatacatacataca. Muy buenos días, chicos. Hoy, transistores. Vamos a ver en particular, pues para qué se usan los transistores y cómo representarlos de manera simplificada para poder utilizarlos en circuitos y poder resolver esos circuitos, pues para poder estudiarlos. Bien, antes de esto me gustaría un poco, pues recordar qué es un transistor, para qué sirve sobre todo. Fijaros, en vídeos anteriores hemos visto cómo funcionan los diodos. Fijaros, los diodos, pues son unos dispositivos que en función de la corriente que le imponga el circuito, pues conducen o no conducen. Pero fijaros que en realidad no tenemos control sobre ellos, es decir, podemos ver que conducen o no conducen en función de las condiciones de funcionamiento, pero no decirle ahora conduce, ahora no conduzcas. Bueno, pues lo que aportan los transistores es precisamente eso, controlabilidad. Los transistores, están en todos lados, en cualquier microprocesador, en cualquier dispositivo digital, no forzosamente ordenador, móvil, no, el control de vuestra caldera, una alarma, el control que recibe medidas en una fábrica o en una casa, en aplicaciones de domótica. Por dentro hay transistores en cualquiera de los circuitos prácticamente que haya en su interior. Para que se vea más claro un poco esta controlabilidad de la que hablo, a qué se refiere, a mí me suele gustar explicar los circuitos eléctricos con circuitos hidráulicos, con circuitos de agua, porque, no sé, creo que se ve mucho mejor. Todos vemos cómo fluye el agua por tubos, y pues el ver cómo fluyen los electrones por cables, pues nos cuesta un poco más. Entonces, fijaros, si yo en términos de circuito hidráulico representara este circuito, lo que tendríamos sería una tubería, y por esta tubería, pues pasa el agua. Esto es agua. ¿Vale? De una manera análoga, si tenemos un circuito eléctrico, tenemos una tubería por la que fluyen mis electrones, mis cargas. ¿Vale? ¿Y cómo se llama este tubo? Pues se llaman conductores. ¿Vale? Típicamente cables. Bien, fijaros que ni en uno ni en otro, una vez que yo aplico presión de agua o presión de electrones, es decir, diferencia potencial, tensión eléctrica, yo no tengo control más allá de la tensión que aplico de cuánta corriente o cuánto agua fluye. Un poquito de control, un poquito, lo tendría, pues aplicando a mi tubería una válvula de flujo unidireccional. Una válvula de estas esencialmente en lo que consiste es en un agujerito con un muellecito y un tapón. ¿Qué pasa cuando el agua por aquí tiene una cierta presión? Pues que empuja a este tapón y circula. ¿Qué es lo que pasa si el agua intenta circular en sentido contrario? Pues que en lugar de abrir el tapón lo cierran y no circula el agua. Bien. El equivalente en nuestros circuitos eléctricos a esta válvula unidireccional sería, como ya hemos visto, pues nuestro diodo. Un diodo, si la corriente intenta circular en una determinada dirección, pues en esta le deja pasar y en esta otra el diodo no deja pasar la corriente. Bien, ¿cuál sería la analogía de nuestro transistor? Pues fijaros, yo a mi tubería con agua le puedo aplicar una válvula como esta, en la que yo pueda abrir o cerrar una especie de grifo. Típicamente, pues aplicando aquí una especie de pistón, una especie de grifo, que se puede desplazar en un sentido o en el otro. ¿Vale? De esta manera, pues si yo cierro esto, pues pasa menos agua. Si lo abro más, pasa más agua.
Bueno, pues ese sería el equivalente a nuestros transistores. En nuestros transistores vamos a tener nuestro conductor eléctrico con nuestras cargas, pero vamos a tener aquí una patita de control, terminal de control, donde aplicaremos una determinada tensión y en función de esta tensión abriremos más o menos este grifo de corriente eléctrica, ¿vale? Bien, esto es un transistor. Hay muchos tipos de transistores, de hecho, en circuitos eléctricos y en el libro de texto que manejéis habréis visto símbolos como este, o como este, o como este. Bueno, la diferencia entre este o muchos otros que hay, porque de verdad transistores hay muchas tecnologías para implementarlos, son los detalles. Son, bueno, pues unos se comportan más, se controlan por corriente más que por tensión, otros la corriente que entra por el terminal de control es muy pequeña, o en otros es cero. Bueno, hay un montón de variantes que diferencian un tipo de transistor de otro. Nosotros, en esta presentación, y para obtener los modelos lineales, los modelos simplificados, nos vamos a centrar en uno de ellos, que son los transistores bipolares, es decir, en inglés, Bipolar Junction Transistor, BJTs, ¿vale? Y en particular, los de tipo NPN, que el tipo NPN o PNP tiene que ver, bueno, pues con el tipo de semiconductores y cómo se colocan para construirlo, ¿vale? Entonces, para que nos entendamos, con este señor, ¿vale? Bien, centrándonos en este señor, en este tipo de transistores, ¿qué podemos decir? Bueno, primero, podemos ponerle nombre. En el caso de los transistores bipolares, a este terminal de aquí se le llama base. Menuda B. Bueno, a este terminal de aquí se le llama emisor. Y a este terminal de aquí se le llama colector. ¿De acuerdo? A la corriente que entre por la base le vamos a llamar corriente de base y la vamos a designar por I sub B. A la corriente que salga por el emisor la vamos a llamar I sub E y a la corriente que entre por el colector la vamos a llamar I sub C. ¿De acuerdo? Venga, ¿cómo funciona el transistor bipolar? Bueno, pues fijaros, en función de la tensión que yo aplique entre base y emisor, voy a conseguir que pase más o menos corriente entrando por la base y en función de esa corriente que entra por la base pasará más o menos corriente por nuestra tubería principal de agua, por nuestro canal principal de agua, que es el canal, digamos, formado por colector-emisor. ¿De acuerdo? Una cosa importante de un transistor bipolar es no olvidar que la corriente que entra por la base y la corriente que entra por el colector se juntan y salen por el emisor. Dicho de otra manera, nuestra corriente por el emisor va a ser igual a nuestra corriente por el colector más corriente de base. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros que si yo estuviera estudiando un circuito hidráulico, en realidad la capacidad de control o no de la corriente depende un poco de cómo esté funcionando nuestro grifo, si está más o menos cerrado o más o menos abierto. Fijaros que podemos distinguir tres zonas de funcionamiento muy claramente diferenciadas. Fijaros, una primera situación la vamos a tener cuando nuestra tubería está por aquí, perdón, nuestra tubería, nuestro pistón, nuestro grifo. Si estamos aquí o si estamos con el grifo así, o si estamos más para aquí o más para aquí, fijaros que
una vez que el grifo está suficientemente abierto, el que yo mueva este pistón más para afuera todavía, da igual. En el fondo, la corriente de agua que va a pasar por aquí ya no depende de la posición de mi grifo, porque ya está abierto más de lo que limita, más del punto a partir del cual limita el caudal de agua, ¿vale? Diremos que en esta zona no regula el caudal, ¿vale? Esta zona de funcionamiento en que el grifo está suficientemente abierto como para ya no regular, recibe el nombre de zona o funcionamiento en saturación, ¿vale? Bueno, fijaros que el extremo contrario, la situación extrema contraria, la tendríamos si tenemos nuestro grifo completamente cerrado, ¿vale? Porque en este caso, pues tampoco regula, pero tampoco regula porque ya está cerrado, ya no pasa agua, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos funcionando en corte, no tiene caudal, ¿vale? Fijaros que entre estas dos situaciones extremas tenemos una situación en la que nuestra tubería tiene el grifo abierto o cerrado a medias. ¿Y qué es lo importante de esta zona de funcionamiento, de este modo de funcionamiento? Pues fijaros, si yo muevo esto un poquito más para adentro o un poquito más para afuera, estoy consiguiendo regular el caudal de agua, ¿vale? Entonces, diremos que estamos en la zona activa de regulación, ¿vale? Es decir, en esta zona de funcionamiento, en este modo de funcionamiento, claro que regulamos el caudal abriendo un poquito más o un poquito menos el grifo, ¿vale? Bueno, estos tres modos de funcionamiento tienen su análogo en el caso de nuestro transistor. Vamos a irlo viendo. Primera de los modos de funcionamiento. Fijaros, el transistor puede estar funcionando en corte. ¿Cómo se traduce ese funcionamiento en corte en términos de circuito equivalente y de caracterización del transistor? Pues fijaros. Si yo tengo un funcionamiento en corte, primera cosa que tengo que saber, está en corte, no circula corriente, ni por la base, ni por el emisor, ni por el colector, ¿vale? Por lo tanto, corriente base es igual a 0, corriente colector es igual a 0 y corriente emisor es igual a 0. En términos de circuito equivalente, tener corrientes a 0, ¿cómo se traduce? Pues fijaros, nuestro transistor, que es un dispositivo con 3 terminales, pues va a tener los 3 terminales abiertos, sin conectar entre sí, sin ningún tipo de relación. Esta sería mi base, colector, emisor, ¿vale? Esta es la representación equivalente cuando el transistor está funcionando en corte. Y para estar seguros de que de verdad está funcionando en corte, ¿qué condición tenemos que comprobar que se cumple? Pues fijaros, para estar funcionando en corte, la tensión base-emisor tiene que ser suficientemente baja, ¿vale? Recordad que con esta tensión base-emisor es como controlo el funcionamiento de mi transistor, si conduce o no conduce. Entonces, comprobar siempre, para asegurarnos de que estamos en esta zona de funcionamiento, que la tensión base-emisor sea inferior pues, a 0,6, 0,7 voltios de valor típico según el tipo de transistor. Esto es una característica que está en el datasheet de cualquier transistor. ¿De acuerdo? Bien, el otro modo de funcionamiento que hemos visto sería el funcionamiento en zona activa. ¿Cómo se comporta, cómo se puede representar un transistor funcionando en zona activa? Vamos a ponerlo aquí, zona activa. Bueno, pues fijaros, en zona activa
yo voy a tener que la corriente de mi colector es igual a una determinada constante que se llama beta veces la corriente de la base. ¿Vale? Bueno, en segundo lugar, como conduce, ¿vale? Como no estamos en corte, la tensión base-emisor va a ser igual a 0,7 voltios, o a 0,6, el valor que especifique el fabricante. Fijaros en una cosa, cuando estamos en corte tenemos que comprobar que la tensión sea inferior a 0,7. Si el diodo está conduciendo, porque estamos en zona activa, sabemos que la tensión base-emisor tiene que ser igual a 0,7. ¿Vale? ¿Por qué? Pues fijaros, cuando estamos en zona activa, la representación equivalente de un transistor es la siguiente. Entre la base y el emisor, el comportamiento de un transistor es como si hubiera un diodo. De hecho, constructivamente hay un diodo, ¿vale? Hay una unión de un semiconductor tipo P con otro de tipo N. Base, emisor. Y en nuestro colector, ¿vale?, la corriente que pasa por el colector se comporta como una fuente de corriente. Este sería mi colector, una fuente de corriente, pero fijaros, este símbolo, este rombo representa una fuente de corriente dependiente, ¿vale? Entonces, la corriente de aquí es beta veces la corriente de base, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿de dónde sale mi 0,7? Bueno, pues fijaros de que sale de que si una vez que yo tengo este comportamiento representado, según el nivel de detalle con el que yo quiera representar este diodo, me puedo ir a una representación más detallada, en la que yo represento el diodo, como vimos en el vídeo de diodos, como una fuente de tensión de 0,7 voltios y una resistencia en serie que se suele denominar R sub E. Este sería mi emisor, mi base, y aquí mi colector con mi fuente de corriente, beta veces por la I de la base. ¿Qué es lo que pasa si no necesitamos una representación tan detallada? Bueno, pues que si queremos menos detalle, lo que se hace es no tener en cuenta esta resistencia, ¿vale? Según las aplicaciones, vamos a usar la fuente de tensión sin esta resistencia o vamos a usar la fuente de tensión con esta resistencia, ¿de acuerdo? Bien, cosas que tenemos que comprobar para garantizar o para asegurarnos de que estamos en este modo de funcionamiento. Pues fijaros, igual que para asegurar que estamos en corte tenemos que comprobar que la tensión base emisor sea inferior a 0,7, para asegurarnos de que estemos en la zona activa tenemos que asegurarnos de que la tensión colector emisor sea suficientemente positiva, ¿vale? Según los libros encontraréis que el suficientemente positiva son 0,2 voltios o 0,3 voltios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre si la tensión colector-emisor, es decir, la tensión del colector menos la tensión del emisor, es inferior a esos 0,2, 0,3 voltios? Pues que estamos en el tercer modo de funcionamiento, estamos funcionando en saturación. ¿Y cuál es el esquema equivalente de un transistor en esta situación, en saturación? Pues fijaros, el transistor cómo funciona es que tú vas abriendo el grifo, abriendo el grifo, abriendo el grifo, según vas abriendo, bueno, pues va pasando cada vez más agua, hasta que llega un momento en que lo abres del todo y ya no regulas. Bueno, pues a partir de esa situación pasa lo que tiene que pasar, pero no regulas, no consigues que pase más o menos abriendo más o menos del grifo. En el caso del transistor, lo que ocurre es que tú vas abriendo el grifo, va pasando cada vez más corriente,
la tensión colector-emisor va cayendo, 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 hasta que es lo suficientemente baja y ya no cae más. La corriente que pasa la impone el circuito, pero a partir de ese momento ya no consigues subirlo por mucho que apliques mayor tensión base-emisor o mayor corriente de entrada por la base, ¿vale? Por lo tanto, una representación equivalente de nuestro transistor consiste en suponer que entre base y emisor sigue habiendo nuestro diodo y tenemos una caída de tensión de 0,7 voltios, pero ahora, además de esa caída de tensión, tenemos una caída de tensión de 0,2 voltios entre colector y emisor, ¿vale? Fijaros en una cosa, en muchos libros, cuando miréis modelos equivalentes de transistores, veréis este tipo de esquemas, este tipo de modelos que se llaman modelos en T, o también podéis encontrar modelos como este, modelos que se llaman en pi, ¿vale? Estos modelos en T se pueden convertir en un modelo en pi equivalente, pero a mí personalmente me gusta mucho más utilizar estos porque me resultan más intuitivos, ¿vale? En cualquier caso, para gustos los colores. Esto es un modelo en T, esto es un modelo en pi, usad el que queráis. Bueno, ¿qué condición tendríamos que comprobar aquí? Bueno, pues fijaros que en todos estos casos, la corriente que circula por nuestro transistor, con los signos como los definimos inicialmente, ¿vale? Para la IB, I sub C, I sub E, bueno, pues tienen que ser positivos, ¿vale? Si al resolver el circuito no podemos contrastar eso, pues quiere decir que a lo mejor no estamos trabajando en saturación, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que esto es todo. Espero que este vídeo os sirva y en vídeos siguientes vamos a hacer ejercicios de cómo aplicar estos modelos para la resolución de circuitos eléctricos. Hasta la próxima, chicos.